Buenas noches. En el día de hoy, 2 de junio, salió publicado el segundo tracking presidencial para la segunda vuelta de las elecciones presidenciales colombianas, hecho por la consultora electoral española GAT3 para NTN 24, RCN Noticias y otros medios en Colombia para ver diariamente. Por este tracking presidencial se va a ir viendo diariamente cómo van las preferencias del electorado de cara a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales aquí en Colombia. El resultado más destacable de este segundo día de tracking presidencial, ustedes saben que ayer publicamos a través del programa Ahora Hablo Yo el primer resultado derivado de las encuestas realizadas, 1200 encuestas que se realizaron entre el lunes y el martes de esta semana, 30 y 31 de mayo, luego que se produjeron las primeras, la primera vuelta de las elecciones presidenciales aquí en Colombia el 29 de mayo. También les dijimos en ese programa que había habido un tracking presidencial de parte del GAT3 para las mismas empresas que les acabo de decir, para ver cómo iban las preferencias para las elecciones del 29 de mayo. Y resultó sorprendente, como vemos, pueden verlo en Ahora Hablo Yo, el episodio 5, los resultados tan sorprendentes que esta empresa arrojó con su tracking presidencial realizado el 26 y el 27 de mayo de la semana pasada, pero que no fueron publicados porque estaban prohibidas ya las encuestas en ese momento. Pero la casi exactitud del resultado de ese tracking presidencial fue sorprendente. Fue sorprendente sobre todo porque no se sabía todavía qué iba a pasar con esa candidatura que ya lucía en las semanas anteriores, que estaba subiendo, como era la de Rodolfo Hernández, pero todavía aparecía Fico Gutiérrez en la última encuesta del Invamer de la semana anterior en el segundo lugar, pero había la duda si Rodolfo Hernández podía pasar al segundo lugar, visto que todavía faltaban algunos puntos. No lucía fácil en ese momento, la semana antepasada, para ver si Rodolfo Hernández podía pasar al segundo lugar. Lo que se veía era que Fico Gutiérrez estaba estancado, Rodolfo Hernández creciendo, porque en el mes de abril había estado alrededor del 10%, fue subiendo, hasta que ya en mayo empezó a aparecer con más del 20% de las preferencias electorales. Lo que no se sabía si esa semana que faltaba podía darle tiempo para sobrepasar a Fico Gutiérrez, y la realidad demostró que sí, pero ya la empresa GAT3 había dicho, claro, todo esto se lo mantuvieron en secreto y en pectore la gente de RCN y de NTN 24 y en general de todo el grupo de RCN, porque no se podían publicar. Pero cuando vemos los resultados ahora que han pasado las elecciones, ese tracking presidencial del 26 y 27 de mayo de la semana pasada arrojó casi con exactitud el resultado que se produjo el 29 de mayo. Como ya les dije, entonces ya se publicó el primer día, o mejor dicho, los primeros 2 días derivados de 1200 encuestas realizadas vía telefónica esta semana, entre lunes y martes. Eso lo publicamos ayer, como ya les dije, y la empresa GAT3 se lo presentó a RCN y a NTN 24 también el día de ayer, pero hoy presentaron ya el segundo día con 500 encuestas, alrededor de 500 encuestas, y vemos los siguientes resultados. Como primer gran resultado en la intención de voto, como ya lo habíamos visto ayer, hay un parecido al día 1 del tracking presidencial. Estamos ya, repito, en el día 2, el día 2 de junio, donde vemos que el candidato Rodolfo Hernández aparece con una preferencia de cara a la segunda vuelta del 52,3%, y el candidato Gustavo Petro aparece con 45,1%. El voto en blanco aparece con 2,6%. Como vemos en esta lámina, hay una pequeña variación, porque el día 1, es decir, la encuesta que se presentó el día de ayer, hecha entre lunes y martes de esta semana, el candidato Gustavo Petro, mejor dicho, el candidato Rodolfo Hernández aparecía con 52,5%
en el tracking, el primer tracking presidencial, y ahora aparece con 52,3, una pequeña variación hacia abajo de 2 décimas. Como vemos en el histórico de la intención de voto para la segunda vuelta, ayer vimos el primer día, como les dije, en este segundo día del tracking presidencial, vemos que hay una variación en contra de Rodolfo Hernández, es decir, bajó un poco Rodolfo Hernández, 2 décimas, de 52,5 que tenía ayer, tiene hoy 52,3. El candidato Gustavo Petro, en cambio, sube 3 décimas, del 44,8 que tuvo en el primer día del tracking al 45,1 que aparece hoy en esta intención de voto para la segunda vuelta. Con respecto al voto en blanco, hay una variación un poquito hacia abajo de 1 décima, de 2,7 a 2,6 en el día de hoy, 2 de. Por otro lado, también se conocieron los resultados sobre la intención del voto dependiendo de la situación laboral de los colombianos. El trabajador del sector privado, en un 59%, votaría por Rodolfo Hernández y el 39% por Gustavo Petro. Esa es la intención de voto de este sector de la vida nacional con respecto a la segunda vuelta. Intención de voto 59 a favor de Hernández y 39 de Gustavo Petro en este segmento de trabajador del sector privado. Trabajador del sector público, el 46% votaría por Hernández y el 52% por Petro. Independiente, 53% por Hernández, es decir, trabajador independiente, y el 45% por Petro. El jubilado o pensionado tendería a votar por Hernández en un 73% y el 51% lo haría por Petro, 51%. El estudiante, solo el 26% votaría por Hernández. Ya hemos sabido que esta parte de los jóvenes pareciera estar a favor de Petro, y así parece ser en este tracking en su segundo día. 26% votaría por Hernández, mientras que el 73% votaría por Petro. Las amas de casa, el 57% votaría por Hernández y el 41% votaría por Petro. Ahora bien, con respecto a la expectativa de victoria, a la pregunta de quién cree que será el presidente de Colombia, si votaría mañana, el día de hoy, 2 de junio, el 52,2% piensa no por quién va a votar, que ya lo vimos en la anterior lámina, sino que la expectativa de victoria, es decir, quién cree que será el presidente, independientemente por quién vaya a votar, el 52,2% piensa que va a ganar Rodolfo Hernández y el 41,2% piensa que Gustavo Petro sería el ganador. No sabe, no contesta, aparece acá con 6,6. Repito, este es el producto de una encuesta realizada en el día 1 de junio a través de 555 entrevistas. Otro segmento interesante es el sexo. Según aparece, la encuesta revela que el 52% de los hombres votaría por Rodolfo Hernández y el 46% votaría por Gustavo Petro. En el caso de las mujeres, el 53% votaría por el exalcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández, y el 44% por el exalcalde de Bogotá. Como vemos en el histórico de la expectativa de victoria, es decir, a la pregunta de quién cree que va a ser el presidente de Colombia, el 19 de junio, hay una pequeña variación a favor de Hernández. Hernández aparecía el primer día del tracking en que el 51,8% de los encuestados pensaba que ganaría la segunda vuelta. El segundo día, es decir, el día de hoy, aparece ya Rodolfo Hernández con un 52,2% de los encuestados diciendo que creen que va a ganar la elección del 19 de junio. En cambio, Gustavo Petro el primer día aparecía con 40,4%, el segundo día aparece con una expectativa de victoria de 41,2%, es decir, casi un punto de lo que tenía el primer día. Con respecto al no sabe, no contesta, de 7,8 bajó a 6,6. En este segundo
segundo día del tracking presidencial, un aspecto bien interesante es el tema de qué va a pasar con los votantes de cada candidato que hubo en la primera vuelta, al menos los más importantes, con sus votos. En esta gráfica aparece ya el resultado de qué pasaría, a dónde van a ir los votos de Gustavo Petro en la segunda vuelta, en este segundo día del tracking, el 2 de junio del 2022. Como se ve, aparece Gustavo Petro con un 97%, repetiría en un 97% de los votos, es decir, el 97% de los votos de la primera vuelta volverían a Gustavo Petro en la segunda vuelta. Rodolfo Hernández, o 2% de los votos de Gustavo Petro en la primera vuelta, pasarían a Rodolfo Hernández. Es una situación que pudiera ocurrir, no todos los votos necesariamente tienen que ser del mismo candidato para la segunda vuelta. De todas maneras, el porcentaje es bastante bajo. En blanco, 0,7, o sea, votos de Gustavo Petro en la segunda vuelta serían en blanco en un porcentaje de 0,7. Y no votará supuestamente el 0,7. Ahora bien, en lo que tiene que ver con Rodolfo Hernández, ¿qué va a pasar con los votos de él en la segunda vuelta? En este día 2 de junio, segundo día del tracking presidencial, los votos de Rodolfo Hernández se repetirían en la segunda vuelta en un 94%. A Gustavo Petro pasaría el 4% de los votos de Rodolfo Hernández. Eso también es otra cosa que pudiera ocurrir. Hay mucha gente que vota ganador, a lo mejor en la primera vuelta votaron sin mucho convencimiento por Hernández, y en la segunda vuelta, viendo que a lo mejor piensan que puede ganar Gustavo Petro, que fue el ganador de la primera vuelta, en un 4% más o menos pasaría esos votos a Gustavo Petro, aunque en la primera vuelta fueron de Rodolfo Hernández. De todas maneras es un porcentaje bastante bajo, pero eso podría ocurrir. Pueden pasar muchas cosas, gente que no estaba muy convencida en la primera, cambia para la segunda, gente que a lo mejor no conocía muy bien a Rodolfo Hernández y por salir del paso, aunque el voto en Colombia no es obligatorio, votó por Rodolfo Hernández y luego se da cuenta mejor, o por alguna razón ya no le gusta Rodolfo Hernández o piensa que Gustavo Petro es el que va a ganar y se apunta ganador y vota por Rodolfo Hernández, por Gustavo Petro. De manera que aquí pueden pasar muchas cosas, pero el porcentaje que en el día hoy, 2 de junio, aparece como a favor de Gustavo Petro de los votos de Hernández subió un poquito a 4%, como vamos a ver en el histórico. Rodolfo Hernández mantendría el 94%, a diferencia de Petro, que aparentemente los mantendría en un 97%. En blanco aparece un 1% de los votos de Hernández que serían en blanco en la segunda vuelta, y no votaría en la segunda vuelta un 1%. Con respecto a los votos de Sergio Fajardo para la segunda vuelta en este segundo día, ya sabemos que Sergio Fajardo no va para la segunda vuelta, entonces es más importante saber a dónde van a ir estos votos, aunque repito, la votación en Colombia no es obligatoria, pero si votara las personas entrevistadas, en un 62% aparece que los votos de Sergio Fajardo pasarían a Rodolfo Hernández. Eso lo habíamos dicho en el programa que comentamos en las elecciones del domingo, que lo más probable es que esta votación de Sergio Fajardo se partiría en su gran mayoría, a lo mejor iba a Gustavo Petro, pensaba yo, y una parte a Rodolfo Hernández, pero que en todo caso lo que se veía claro de lo de Sergio Fajardo era que iba a haber una división más o menos de los votos, porque no todo el mundo que estaba que votó por Sergio Fajardo se veía que fuese de la izquierda, sino que ahí había gente de centro más bien, ya sea centro derecho o centro izquierda, pero era más bien hacia centro, y por supuesto esa votación no tenía que ser necesariamente a favor de Petro, como ocurrió en las elecciones de 2018, que hubo un apoyo de Sergio Fajardo a favor de Petro, cuando Petro pasó a la segunda vuelta. Pero esta vez la connotación que tuvo la coalición de la esperanza, de la que era candidato Sergio Fajardo, tenía una idea de que fuese centro realmente. Aunque la tendencia de algunos de los que votaron por esa coalición era hacia la izquierda, era centro izquierda, también había gente que no era de izquierda, sino más bien de centro o centro derecha. Y por esa razón que ahora se observa que, como Rodolfo Hernández no es propiamente un candidato de izquierda, pero tampoco se ubica claramente en la derecha, pero
pareciera ser de centro derecha, el 62% de los votos de Sergio Fajardo parece ser que pasaría a Rodolfo Hernández. En un 28% pasaría a Gustavo Petro. En blanco quedarían 10%, por supuesto que este punto aumenta porque este candidato ya no lo es para la segunda vuelta. Entonces quedaría un 10% de los votos de Sergio Fajardo que no serían para ninguno. Con respecto a los votos de Fico Gutiérrez para la segunda vuelta, ¿a dónde irían a la segunda vuelta? En el día de hoy, 2 de junio, es decir, el segundo día de tracking presidencial, unos votantes que son más claramente antipetristas, ya se sabía que la gran mayoría iba a ir a Rodolfo Hernández. Entonces, efectivamente, sí parece ser, como ya lo había dicho el primer día del tracking, que el 83% de los votos de Fico Gutiérrez pasarían a Rodolfo Hernández. En un 7% pasarían a Gustavo Petro. Sabemos que la candidatura de Fico no era propiamente de izquierda, muchos la asociaron a la derecha. De hecho, ese fue el problema que tuvo Fico Gutiérrez finalmente en la primera vuelta, que se le asoció mucho a la derecha y concretamente al uribismo, y en consecuencia eso hizo que se estancara. Pero entonces agarrar a vuelo la de Rodolfo Hernández, que tenía una connotación o era más asociado a ir en contra de los partidos tradicionales, incluyendo el uribismo, y por eso que finalmente quedó Rodolfo Hernández en la segunda vuelta. Pero entonces, como la mayoría de los votos de Fico eran contra Petro, aunque eran independientes en principio, la mayoría pasaría a Rodolfo Hernández en un 83%. Gustavo Petro recibiría de estos votos de Fico aparentemente alrededor del 7%, y en blanco quedarían 7% de esos votos, y no votará supuestamente el 3% de los votos de Fico Gutiérrez para la segunda vuelta. Con respecto a esta migración de votantes, vemos que respecto al día de hoy, la migración de votantes de Gustavo Petro se mantiene más o menos igual. Supuestamente quedaría en 97% según el día de hoy, y ayer tenía también el 97%, o sea, retendría los votos en un 97%, 2% pasarían a Rodolfo Hernández. El no votará hoy estaba en 0,3%, el en blanco hoy está en 0,7%, ayer estaba el en blanco en 1% de los votos de Gustavo Petro. Ahora bien, con respecto a Rodolfo Hernández, el día de ayer aparecía Rodolfo Hernández retendría 95% de los votos, 3% pasaría a Gustavo Petro. Como ya dijimos, hay muchas razones para eso y efectivamente puede ocurrir. En blanco aparecía ayer 2% que no votaría por ninguno de los dos. Hoy aparece Rodolfo Hernández con un 94%, es decir, una pequeña variación de un 1% hacia abajo como votos de Rodolfo Hernández de la primera vuelta. Gustavo Petro se iría el 4% de los votos de Rodolfo Hernández según el día de hoy. Ayer aparecía con 3%. Y el voto en blanco hoy aparece 1%. Ayer tenía Rodolfo Hernández un voto en blanco del 2%. En lo que tiene que ver con Federico Gutiérrez, ayer aparecía que Federico Gutiérrez, el 86% de los votos iría a Gustavo Petro en el primer día del tracking. El 86% iría a Rodolfo Hernández, 6% a Gustavo Petro. En blanco quedarían 6% de los votos de Fico, que como sabemos él no pasó a la segunda vuelta, y no votará el 2%, que sabemos que en Colombia el voto no es obligatorio. Hoy aparece que los votos de Fico Gutiérrez en un 83%, es decir, 3 puntos porcentuales aparecen de la encuesta, aparecerían ahora que irían irían a Rodolfo Hernández. El 7% de los votos de Fico Gutiérrez irían a Gustavo Petro en el día de hoy. Ayer aparecía que era el 6%. En blanco de los votos de Fico, el día de hoy aparece 7%, el día de ayer aparecía 6%. No votará, ayer aparecía
2% hoy aparece en el tracking presidencial que no votaría ya de los votantes de Fico el 3%. Con respecto a los votos de Sergio Fajardo, el día de hoy aparece que el 62% de los votos de Sergio Fajardo irían a Rodolfo Hernández. En el día de ayer aparecía que el 63% de los votos de Fajardo iban a Rodolfo Hernández, según el primer día del tracking. Es decir, hay una variación de 1% hacia abajo en los votos hacia Rodolfo Hernández desde Sergio Fajardo. Por Gustavo Petro votarían, según el día de hoy, 28% de los votos de Sergio Fajardo. Sabemos que esta coalición tenía gente muy variada, no era propiamente antipetrista, aunque había gente antipetrista, pero no era como la de Fico, que sí era una votación muy antipetrista. Aquí hay de todo. De hecho, Sergio Fajardo en las elecciones pasadas, siendo candidato en un partido específico, quedó en tercer lugar en la primera vuelta, y él apoyó claramente a Gustavo Petro, que sí pasó a la segunda vuelta sorpresivamente. La sorpresa de la vez pasada fue Gustavo Petro, que se decía que iba a quedar de tercero, quedó de segundo, como hoy quedó estas elecciones, quedó Rodolfo Hernández. Sergio Fajardo quedó de tercero, hoy estas elecciones quedó de cuarto en las del 29 de mayo. Entonces el punto es que en esa coalición de la esperanza, que era en principio de centro, pero había mucha gente de centro izquierda, el 28% parece hoy que de los votos de Fajardo irían a Petro. Bajó también de los votos que irían a Petro respecto al día de ayer. El día de ayer aparecía que el 31% de los votos de Fajardo irían a Petro. En blanco ayer aparecía 6%, hoy aparece que en blanco de la coalición de Fajardo votaría el 10%, sube un poco. Entonces la gente que decide, según el día de hoy, el segundo día del tracking, votar en blanco en esta nueva vuelta, la segunda vuelta de las elecciones de los votantes de Sergio Fajardo, que como sabemos quedó de cuarto lugar en las elecciones, en la primera vuelta, sacó alrededor de 888.500 votos, y este es el resultado histórico entre ayer y hoy de los que pasaría con los votos de Sergio Fajardo. Así las cosas, el dato más importante de este segundo día del tracking es, para resumir y volver al primer punto del programa de hoy, que la intención de voto para esta segunda vuelta del 19 de junio, el día de hoy 2 de junio, es decir, segundo día del tracking presidencial, está en 52,3% a favor de Rodolfo Hernández. Recuerden que él sacó casi 6 millones de votos en la primera vuelta, 5.950.000 y pico de votos. De esos votos, mejor dicho, Rodolfo Hernández, supuestamente al día de hoy, lo que se ha obtenido como información en este tracking presidencial es que obtendría un 52,3% de los votos en la segunda vuelta, una pequeña variación respecto al día de ayer, como dijimos, de 2 décimas. Ayer había sacado 52,5%. Gustavo Petro subió un poco respecto al día de ayer, que como vimos sacó 44,8% el día de ayer, el primer día del tracking. Hoy aparece que en la segunda vuelta Gustavo Petro obtendría el 45,1% de los votos de los electores. En blanco aparece 2,6%, ayer aparecía 2,7%. Seguiremos monitoreando esta información. Esto va a ser una información diaria, pero en lo posible haremos la comparación y el histórico cuando podamos hacerlo. Ya llevamos 2 días con este tracking, de forma tal que entonces estaremos pendientes con su desarrollo en este programa Torre de Control. Espero que les haya sido útil y nos vemos en una próxima oportunidad.